Bueno, de nuevo otro vídeo y vamos a una aclaración del anterior, ¿no? De los bombardeos, porque sí me ha comentado mi amigo Dionisio, que lo tengo aquí cerca en Rumanía, y me ha mandado varias fuentes de que efectivamente se me habían olvidado los primeros del principio, ¿no? Del propio gobierno de la República, que yo había escuchado hablar de ellos. A ver, no creía yo que... Yo pensaba que habían sido una insignificancia, pero no, hay uno de ellos que sí. Y yo, vamos, yo pensaba que no, o sea, que aunque había escuchado hablar, pero no llegaba yo a creérmelo, ¿no? Puesto que si le costó trabajo, por lo menos al primer presidente, ¿no? A Casares Quiroga, que todo el mundo le exigía que armara al pueblo y se negó, que por eso tuvo que dimitir, ¿no? Y ya fue José Giral el que entrega el arma al pueblo, que es lo que yo analizando todo, pues ahí es donde te das cuenta que ahí ya hay un punto de no retorno, ¿no? Ahí ya no, como cuando Marty McFly y el profesor Doc en el coche del tiempo, cuando lo tenía que coger una velocidad, había un momento que ya era un punto de no retorno. Pues ahí, esto es lo que pasó. Entonces, no me llegaba, o sea, no me había yo hecho, pensaba que, o que no había tenido mucha significancia, que había sido nada, de poca magnitud, 2 o 3 cañonazos de algún barco, pero prácticamente al aire, ¿no? Allí enfrente de las costas de Ceuta, Melilla, pero no, así que vamos a ver, hay 2 fuentes de la propia la propia Wikipedia, ¿no? Que cita un montón de fuentes, y otra que lo corrobora Juan Fluger de la Gaceta. Pero bueno, vamos a ver la primera, que es la así más... Dice, el gobierno republicano cuando tuvo las primeras noticias de la sublevación en el protectorado español, de Marruecos, el viernes 17 de julio, ordenó a la aviación y a la marina de guerra que bombardearan las posiciones de los rebeldes en el norte de África. Para estas acciones, pues rápidamente reconvirtieron aviones comerciales Douglas, DC-2 y Fokker, que despegaron del aeródromo de Tablada, Sevilla, que ahora, viendo este dato, solo pudo durar un día, o como mucho 2, porque yo creo que el 18 ya Queipo se hace con la plaza de Sevilla. Despegaron de Tablada de Sevilla para realizar una serie de incursiones los días 17 y 18, exacto, de julio sobre Melilla, donde fue alcanzado el cuartel de la Legión extranjera en Ceuta, en Larache y en Tetuán. En esta última localidad, que era la capital del protectorado, se lanzaron 8 bombas que alcanzaron el edificio del Alto Comisariado, pero también la mezquita y sus alrededores, causando numerosas víctimas. Ahí Juan, en el otro creo que pone 15 muertos y 14 y 40 heridos. Esto levantó los ánimos de los marroquíes contra los españoles, y solo la intervención del gran visir
Ahmed Jamía logró salvar la situación. La acción del gran visir recibiría la Cruz Laureada de San Fernando, que le fue impuesta personalmente por el general Franco. No, pero esto sería ya después. Al final, lo que consiguió este bombardeo fue irritar a los marroquíes y aglutinarles alrededor de los sublevados. El 21 de julio, el destructor, porque claro, aquí en la otra fuente pone que tenían las órdenes de descargar 8 bombas sobre la capital y el protectorado de Marruecos. El día anterior habían lanzado ya tímidos bombardeos sobre los cuarteles sublevados en Ceuta y Larache, ¿no?, que era lo que yo decía. Pero en esta ocasión eran 8 proyectiles, 3 sobre la sede del Alto Comisionado, que era el poder político del protectorado, y 5 sobre la Medina, el barrio árabe de la ciudad, que causaron 15 muertos y 40 heridos. O sea que menudo desastre, todavía en las primeras horas. El objetivo buscado por los mandos republicanos no era otro que provocar la ira de la población árabe contra los militares, para dificultar el triunfo del levantamiento, causando motines en la población. Los de los aviones, que son los mismos, ¿no?, aparatos comerciales reconvertidos a bombardeo. Dice, inicialmente consiguieron el objetivo, provocar protestas en la población árabe, pero la rápida intervención del teniente coronel Juan Luis Beguer, que logró la colaboración del gran visir Sidi Ahmed el Jamía. Este explicó a los musulmanes que el bombardeo había sido realizado por aviones gubernamentales, y consiguió que con las protestas que se alistasen en masa a las tropas sublevadas. Así que consiguieron el efecto contrario. Ya voy a decir, ya que estamos, varias cosillas más. El 21 de julio el destructor Sánchez Barcategui bombardeó Ceuta. El 25 el acorazado Jaime I, el crucero Libertad y el crucero Miguel de Cervantes bombardearon de nuevo Ceuta y al día siguiente Melilla. Siendo ya hostigados por aviones Breguet 19 que habían quedado en manos de los sublevados. El 2 de agosto volvieron a bombardear Ceuta, además de Algeciras y Tarifa. Luego también, pues desde el aeródromo del Prat, se bombardearon cuarteles y columnas que se dirigían al centro de la ciudad. En Madrid también tuvieron un papel destacado en la desmoralización de los sublevados, los bombardeos efectuados por las aviaciones de las bases de Getafe y Cuatro Vientos sobre el cuartel de la Montaña, ¿no? Y, en fin, bueno. En Granada también sufrió el primer bombardeo el 29 de julio. Pero claro, ya los bombardeos y el bombardeo grande por excelencia y eso es Madrid. O sea, que Madrid es la ciudad, Madrid, Barcelona, Valencia. Otro objetivo prioritario era también Mallorca,
y porque allí se podría instalar, como luego se instaló, la aviación legionaria italiana. Entonces, y desde allí podría bombardear con facilidad los italianos a todo el Levante, que había quedado al lado republicano, como así luego sucedió. Organizaron una invasión a la isla de Mallorca, pero llegaron los primeros cazas italianos, cuya actuación fue decisiva para barrer los lentos hidroaviones que apoyaban a las fuerzas republicanas que habían desembarcado al este de la isla. Tras la derrota de los invasores que se retiraron de la isla el 3 de septiembre, los italianos situaron en Mallorca la base principal de operaciones. Tras la derrota de los invasores. Situaron aquí entonces los italianos la base principal de operaciones de la aviación legionaria. Sus primeros objetivos fueron las vecinas islas de Ibiza y Menorca. En Ibiza, que causó 18 muertos civiles. Esta última, Menorca, sufrió numerosos bombardeos Saboya italianos, pero siguió leal a la República durante prácticamente toda la guerra. Ya vimos que para la rendición que hubo una intervención británica. Eso ya lo vimos en otro capítulo. Bueno, pues nada. Otro objetivo de los republicanos fue la base naval del Ferrol, donde estaban a punto de ser botados los cruceros pesados Baleares y Canarias. Los ataques fueron realizados en agosto y septiembre por un solo aparato, un avión de pasajeros Douglas, que fue adaptado para misiones de bombardeo. Pero ninguno de los dos buques fue alcanzado, aunque sí hubo 9 muertos y 21 heridos, la mayoría civiles. Primero bombardeo del bando sublevado. También el bando sublevado el 21 de julio, dos hidros Saboya bombardearon la base naval de Ferrol. Lo que contribuyó a desanimar a la marinería que se oponía a los oficiales de los barcos que se habían sublevado. Al día siguiente, el 22 de julio, uno o varios Breguet 19 sublevados que despegaron de la base de Logroño bombardeaban Ochandiano de Vizcaya, donde se habían concentrado fuerzas leales y milicianos también. Bueno, luego hay también... ahora vamos a hablar un momentillo porque ya este capítulo ya va a ser segunda parte de bombardeo. Ya no da tiempo porque ahora vamos a ver la biografía de María Zambrano, que es larguita, de nuestra paisana malagueña, que me la han pedido. Y entonces pues ya completo con el bloqueo del estrecho de Gibraltar. Como sabéis, al principio, el mismo 17 de julio,
el ministro de Marina, que pone aquí José Giral, pero bueno, sería ministro de Marina, aunque se hizo con la presidencia de gobierno, claro. En ese momento pues, ordenó ir a bloquear el estrecho de Gibraltar, pues para que no pudieran las tropas formadas, las tropas marroquíes, el ejército de África, no pudiera pasar a la península, porque ese era el quid de la cuestión. El 19 de julio, una vez que las tropas de Queipo dominan Sevilla y el aeropuerto de Tablada, ¿no? Entonces el general Quindelán organiza con 3 aviones y 2 hidrodornier-Doual un pequeño puente aéreo con Marruecos, llevando a grupos de legionarios, 20 o 25 por vuelo, de Tetuán a Tablada. Pero el auténtico puente aéreo comienza a finales de julio con la llegada al protectorado español de los primeros 20 aviones de transporte alemanes Junkers, ¿no? Que ya habíamos hablado de ellos, y que podían convertirse en bombarderos, también acompañados por cazas. Y 4 días después, el 30 de julio, de los primeros 9 Saboya también italianos. Bueno, pues entonces el 5 de agosto pudo cruzar una pequeña flota llamada por la propaganda de los sublevados, ¿no? O sea, por los nacionalistas, Convoy de la Victoria, en el puente aéreo entre Marruecos y la península, que transportaron entre finales de julio y finales de octubre del 36 más de 13.000 legionarios irregulares del ejército de África. Bueno, eso con los aviones. Pero este Convoy de la Victoria, pues era eso, una pequeña flota, es que no me acuerdo, en otro de estos especifica los barcos que iban, pero vamos, ahí pasaron también material de guerra, en fin, esto le dieron una propaganda, por eso pone Convoy de la Victoria, y pasaron un montón de esto. Dice, la superioridad aérea conseguida por los sublevados gracias a los aparatos enviados por la Alemania nazi, la Alemania y la Italia fascista, permitió el acoso a los buques republicanos que bloqueaban el estrecho, como ocurrió el 13 de agosto cuando el acorazado Jaime I fue alcanzado por 2 Junkers, 52 alemanes, mientras carboneaba en el puerto de Málaga. Al día siguiente, el acorazado zarpó rumbo a Cartagena para reparar averías. El puerto de Málaga fue bombardeado por los Saboya italianos los días 22, 30 y 31 de agosto, y el aeropuerto los días 27, 30 y 31 del mismo mes. Pues entonces, eso, que gracias a esta custodia en el aire, ¿no? por los aviones ya alemanes y sobre todo italianos, pues tiene éxito el Convoy de la Victoria. Al mismo tiempo también se inició la campaña de Guipúzcoa del general Mola, ¿no? Que varias columnas donde el golpe había fracasado en Vizcaya, que ni siquiera se había producido un conato de levantamiento, pero intentan aislar la franja del norte republicana. El 5 de septiembre, cuando las tropas de Mola tomaron Irún, que quedó consolidado con la toma de San Sebastián el 13 de septiembre. En esta campaña pues también hay bombardeos aéreos y marítimos, no solo sobre Guipúzcoa, sino también sobre Vizcaya. Y pues bueno, pues más o menos con esto ya completamos el tema de aviación. Sí tengo aquí subrayado que la esposa de Gerald Brennan, en el tema de las represalias por los bombardeos, dice: el odio alcanza cotas
muy elevadas durante los ataques aéreos, especialmente por la noche. La bomba cae y ciega la vida de sus inocentes víctimas. Después el pueblo, soliviantado, reclama su deuda de sangre. La misma historia siempre. La gente del barrio se exalta y se dirige a cobrársela a las cárceles, donde a su vez aniquila a 40 o 50 de entre un centenar de infelices almas, la mayoría tan inocentes como los niños exterminados por las bombas. Pues nada, dejamos claro el tema ya de bombardeo, que sí, que la verdad es que no me esperaba yo de esa magnitud. Yo pensaba eso, que habían sido cuatro petardos en las costas de Ceuta y Melilla. Pero sí, de Larache y de Tetuán, el de Tetuán, este es importante. Y con el efecto contrario. Bueno, pues entonces vamos a completar el capítulo de hoy con la biografía de María Zambrano, que es de nuestra beleña de Vélez Málaga. Nace en Vélez Málaga y el 22 de abril de 1904 y muere en Madrid el 6 de febrero de 1991, o sea que prácticamente está todo el siglo XX. Es una intelectual, filósofa y ensayista española. Su extensa obra, entre el compromiso cívico y el pensamiento poético, no fue reconocida en España hasta el último cuarto del siglo XX, tras un largo exilio. Ya anciana recibió los dos máximos galardones literarios concedidos en España: Príncipe de Asturias en el 81 y Premio Cervantes en el 88. María Zambrano nace en Vélez, Málaga, hija de Blas Zambrano y Araceli Alarcón. Ambos son maestros, como su abuelo paterno también, Diego Zambrano. Estando de vacaciones con su abuelo materno, en este caso, en Belmes de la Moraleda, Jaén, María sufrió el primer aviso de lo que a lo largo de su vida sería una constante: su salud delicada. En 1905 se traslada a Madrid, año siguiente a Segovia, al conseguir su padre la cátedra de gramática castellana. Allí nació su hermana Araceli. En el 13 comenzó su bachillerato en el Instituto de Segovia, 1913. En el 24 se trasladó de nuevo a Madrid, donde se matriculó por libre debido a su escasa salud en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad. Entre el 24 y 26 asiste a clases de García Morente, Julián Besteiro, Manuel Bartolomé Cosío, ¿no? Este es el heredero de Giner de los Ríos, ¿no? El fundador de la ILE, y Xavier Zubiri, en la Universidad Central de Madrid. También conoce a Ortega y Gasset en un tribunal de exámenes. En el 28 comienza su doctorado e ingresó en la Federación Universitaria Escolar, FUE, donde comienza a colaborar en la sección Aire Libre también del periódico madrileño El Liberal. Imparte clases de filosofía en el Instituto Escuela, que se vieron interrumpidas por su salud.
en este caso tuberculosis. En el 31 fue nombrada profesora auxiliar de Zubiri en la Cátedra de Historia de la Filosofía Universal de la Universidad Central. Hasta el año 35, hasta 1935. Integrada en el aparato de la coalición republicana socialista, asistió a la proclamación de la Segunda República en la Puerta del Sol el 14 de abril de 1931. No aceptó, sin embargo, la oferta de una candidatura a las Cortes como diputada por el PSOE. El 7 de marzo del 32 tiene una colaboración intensa con María con Ortega y Gasset, que que luego reconoce como uno de los peores errores políticos de su vida, la firma del manifiesto y creación del Frente Español, con Ortega moviendo los hilos en la sombra. Era la plataforma de un partido nacional a la que intentaría sumarse José Antonio Primo de Rivera, sin conseguirlo debido a la oposición personal de María. Mostró muy pronto su perfil cercano al fascismo. Por tanto, Zambrano, haciendo uso de su indiscutida autoridad en el colectivo y como tenía poder para ello, disolvió el incipiente movimiento. No pudo evitar, sin embargo, que los estatutos de aquella empresa orteguiana y las siglas FE, de Frente Español, luego fueran usadas como Falange Española, que por eso cuando en su momento vimos los orígenes de la Falange y hablamos así un poco de ella, veíamos cómo tenía influencia de Ortega y Gasset, y ahora mismo pues lo estamos corroborando. Desilusionada con la política de partido, aún así tiene una ferviente actividad a favor de la República durante la Guerra Civil. A partir de este momento no participaría más en la política de partido, pero no por ello abandonaría la motivación de índole política en sentido amplio que insuflaba su pensamiento. En el año 1935, María inició su tarea de profesora de filosofía en la residencia de señoritas, que era de la ILE, y en el Instituto Cervantes, en el que Machado ocupaba cátedra de francés. Sería Antonio Machado. El 18 de julio del 36, María Zambrano se sumó al manifiesto fundacional de la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura, compromiso de la libertad del intelectual. En septiembre del 36 contrajo matrimonio con el historiador Alfonso Rodríguez Aldave, recién nombrado secretario de la Embajada de España en Chile, país hacia el que viajaron en el mes de octubre. De la Guerra Civil regresan a España el mismo día que cae Bilbao. Su marido se incorpora al ejército y ella colaboró en la defensa de la República. Participó en el Segundo Congreso Internacional de Escritores
para la defensa de la cultura, celebrado en Valencia, en julio del 37. Aquí conoce a Octavio Paz. En el 38 se traslada a Barcelona, en cuya universidad imparte clases un año. En el 39, perdón, en octubre muere su padre. El 25 de enero capitula Barcelona, por tanto se encaminan de nuevo al exilio. Aquí en el exilio esto ya es un jaleo porque son 3 o 4 hojas, pero bueno, al principio cruza la frontera francesa en compañía de madre, hermana, marido y familiares. En breve estancia en París, parten para México. Aparte de México están en Cuba, pasa a México. Es nombrada profesora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de Morelia, Michoacán. En Puerto Rico y en Cuba también ejerce. Voy rapidillo porque es el momento que le toca de cortarse, para luego no tener que hacer dos, porque todavía no he aprendido a pegar 2 vídeos. La Segunda Guerra Mundial le impide reunirse con su madre enferma y su hermana Araceli, viuda, y que sobrevivían en malas condiciones en el París ocupado por los nazis, que ya una vez liberada, pues ya sí consigue volver a París, pero ya su madre ha muerto y ya se queda con su hermana y ya sola pues van deambulando tanto América, Roma, México, otra vez no sé en qué sitio escribe España, Sueño y Verdad, o la España de Galdós, luego otra vez Florencia, también está en Suiza, en Nyon. En el 62 viaja a México para intentar pactar, no, pero esta es Araceli, la hermana, para intentar pactar porque un acuerdo con el exmarido, una pensión, pero en fin. Luego, la tumba de Antígona, el hombre y lo divino, o Claros del Bosque. Es en ese periodo cuando su obra comenzó a valorarse en España, tras la publicación en la Revista de Occidente en febrero de 1966 del artículo de José Luis López Aranguren, Los sueños de María Zambrano. Porque ahora esto es larguísimo. Hija adoptiva del Principado de Asturias, es el primero de una larga y tardía lista de reconocimientos. Entonces así, pues vamos a ver si no se cortara. En el 81 Premio Príncipe de Asturias, de Comunicación y Humanidades. Luego el Ayuntamiento de Málaga, hija predilecta. La Universidad de Málaga, doctora honoris causa. 20 de noviembre del 84, María Zambrano regresó por fin a España tras casi medio siglo de exilio. Se instaló en Madrid. Hija predilecta de Andalucía. En el 85 y 87 constituye en Vélez Málaga la fundación que lleva su nombre. En el 88, Premio Cervantes. Muere en Madrid en el 91. Y fue enterrada entre un naranjo y un limonero en el cementerio de Vélez Málaga, donde luego también se trasladaron los restos mortales de su madre y su hermana Araceli, ¿no? Las dos Aracelis. Siguió recibiendo reconocimiento a título póstumo, hija predilecta de la provincia de Málaga en 2002. El 27 de noviembre, que esto es muy importante, por eso siempre la adaptación del ave, ¿no? de María Zambrano. El 27 de noviembre de 2006, el Ministerio de Fomento bautizó con su nombre la Estación Central de Ferrocarril de Málaga. En el 2008 también se vota el buque remolcador de salvamento marítimo, María Zambrano.
La biblioteca central de la que es su alma mater, la Universidad Complutense de Madrid. En el Ayuntamiento de Segovia también, hija y predilecta. El campo universitario de la ciudad también lleva su nombre. Luego Zambrano abandonó la política por la filosofía, más bien que eligió hacer política desde la raíz misma del pensamiento, puesto que, según explica en su primer libro, Horizonte del Liberalismo, se hace política siempre que se piensa en dirigir la vida. Ella aspiraba a lograr, a través del ejercicio de su razón poética y su crítica a todo movimiento de índole, ella aspiraba, lo que ella aspiraba a lograr a través de... vale, sí, como contraria su crítica a todo movimiento de índole fascista o autoritario. Es que si lo lees de la otra manera parece que... Y bueno, pues luego El hombre y lo divino, no sé qué, o sea, luego ya de su obra literaria y esto, pues un huevo de hoja, y además, pues para esto ya hay que tener un nivel filosófico ya, pues, así al azar. Creo que leí un par de párrafos que medio se pueden entender. No veo otra hoja. Pues, por ejemplo, para Zambrano el hombre, el yo, está dotado de una sustancia en su interior, el ser. Ese ser en sus sentimientos. Ese ser es su sentimiento, su idea más profunda, lo más sagrado del yo y de una conciencia. A través de estas sustancias debe buscar su unidad como persona. El ser es innato. Proviene desde el primer día que existimos, aún sin ser consciente. La conciencia se va creando poco a poco en cuanto nos surgen dudas. Si ponemos, por ejemplo, a un niño pequeño, el niño quiere, ama, siente dolor, pero no es consciente de ello, porque tiene el ser, pero aún no ha desarrollado la conciencia. Hasta que poco a poco se va dando cuenta de que en cada cosa y logra descifrarla cuando se le desarrolla la conciencia y consigue descodificar su ser. Pues bueno, pues esto, encasillamiento. La obra de María Zambrano, ignorada durante gran parte de su vida, ha sido reconocida de modo progresivo y adscrita a diferentes grupos, tendencias y generaciones. Intentos por encuadrar la obra de personas de Zambrano a la generación del 98, del 27, del 36, esta última, como indica Ricardo Gullón, por su edad y la amistad que tuvo con Miguel Hernández y Luis Cernuda. Y bueno, pues algunos dictados y sentencias. La actitud de preguntar supone la aparición de la conciencia. La pregunta, que es el despertar del hombre. La palabra de la poesía temblará siempre sobre el silencio y solo la órbita de un ritmo podrá sostenerla. Filosófico es preguntar y poético el hallazgo. La filosofía es una preparación para la muerte y el filósofo el hombre que está maduro para ella. La técnica arregla todo, lo distribuye todo. Bueno, quiero decir estas cosas si la dejan, pero no la dejan, no. No la dejan nunca ellos, los que mandan. ¿La dejarán alguna vez que haga su trabajo en paz? Quien tiene la unidad lo tiene todo. Pues bueno, la obra pues se ve que, o sea, es reconocida luego ya, ¿no? Al final, y se ve que de las más importantes es Horizonte del Liberalismo.
de María Zambrano, que la escribe en el 1930. Bueno, pues nada, espero este capítulo que haya sido productivo y mañana, si hay tiempo, haremos otro y si no, pues ahí sería paso mañana. Pues venga, hasta otra.